Bienvenidos. En la siguiente lección magistral vamos a abordar un tema de relevancia dentro de la evaluación en el ámbito forense. En este caso, como veis, está titulada Exploración del comportamiento simulador, instrumentos de medida. En la misma vamos a seguir un índice con los diferentes contenidos a tratar en la lección. En primer lugar, vamos a abordar los principales objetivos que pretendemos conseguir con la misma. Posteriormente, vamos a desarrollar las características de la conducta de simulación, vamos a realizar una clasificación de los instrumentos de valoración y las características básicas de estos instrumentos. En general, la lección, teniendo en cuenta este índice de contenido, va a estar estructurada en este primer apartado que vamos a ver de objetivos, de forma breve, y posteriormente lo que vamos a realizar es la descripción y clasificación de estas pruebas en base a un artículo reciente que realiza una clasificación de los mismos en función de su forma de administración, por una parte, y en función de la medida que evalúan. De una forma breve, y como veréis, son instrumentos de tipo psicométrico, cuestionarios y escalas principalmente, o los de mayor relevancia, podemos decir. Bien, pues vamos a comenzar con los objetivos de esta lección, destinada a este ámbito de la simulación de relevancia a nivel del ámbito aplicado de la psicología, podemos decir, forense. Bien, objetivos que pretendemos. Pues, en un primer lugar, analizar las principales características que tiene la conducta o el comportamiento de simulación. Y vamos a hacer para ello también un análisis de los criterios de clasificación sobre este comportamiento en los recientes sistemas de clasificación. Segundo objetivo va a ser el de describir, en base a este artículo, vamos a hacer una descripción de la clasificación que recoge sobre los instrumentos psicométricos de valoración de la simulación. Y también, teniendo en cuenta este trabajo, vamos a analizar, vamos a presentar las principales características de las pruebas con mayor relevancia en la medida del comportamiento de simulación. Bien, pues este es el trabajo en el que nos vamos a basar, recientemente publicado en la Revista Española de Medicina Legal, y que es un trabajo breve de desarrollo de las principales características y clasificación, lo que vamos a tratar en esta lección, sobre la valoración psicométrica de la simulación de síntomas psíquicos en el ámbito forense. Vamos a empezar, entrando ya en la temática del mismo. ¿Qué se entiende por simulación? Comportamiento relevante y que se ha de tener en cuenta, como he venido diciendo desde el principio, en procesos de valoración psicológica a nivel legal, en diferentes procesos bien penales, civiles, laborales, muchas veces a nivel legal. Bien, pues la simulación, como lo describe, como está descrito en base a los criterios diagnósticos, las características que recoge el DSM-5, está dentro de un apartado de otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, hablando de nivel general, específicamente dentro de un subapartado de incumplimiento del tratamiento médico. Y si nos vamos ahí, vamos a encontrarnos las características de la simulación. Vamos a repasar las mismas. La simulación sería una producción intencionada de síntomas, tanto físicos como síntomas psicológicos, motivados por un incentivo externo. Usualmente una compensación que puede recibir la persona por presentar esta sintomatología, pongámonos en el caso de una indemnización por un accidente, o bien para evitar situaciones indeseadas, pongámonos en el caso de una persona que está acusada de un delito y que va a entrar en prisión. Bien, pues esos son los dos tipos de incentivos externos principales que hacen que la persona produzca de una forma intencionada esos síntomas bien físicos o bien psicológicos. Otro aspecto que recoge el DSM-5 es que, además de esta descripción previa en este criterio, se debe sospechar de esta conducta si, además de esto, existe la presencia de una o varias de las siguientes características. La persona está inmersa
en un proceso médico-legal. Algunos de los ejemplos que os he indicado antes puede ser válido para ilustrarlo, o la existencia de una marcada discrepancia entre las dificultades que indica la persona, que nos informa la persona, y los hallazgos objetivos mediante algún tipo de prueba. También, si existe falta de cooperación durante el diagnóstico o el tratamiento, también sería un aspecto a sospechar que esté existiendo este tipo de conducta. Y por último, la existencia de un trastorno antisocial de la personalidad. Pues hay simulación o puede haber simulación si se presenta este tipo de trastorno de personalidad que, entre otras cosas, se caracteriza por diferentes grados de mentira en diferentes aspectos. Y por tanto también es una psicopatología muy relacionada a tener en cuenta en la simulación. Bien, otras características que nos indican recientes trabajos empíricos en el que realizan un estudio de este comportamiento, es que es frecuente en diferentes procesos judiciales. Entonces, si son procesos de distinta índole, como pueden ser penales, laborales, como ponía de ejemplo, civiles, etc. Y según el estudio que consultemos, pues hay una presencia en estos procesos de simulación que va entre un 14 y un 50% de los casos. Bien, también en relación a la simulación podemos decir que no todas las patologías es lo mismo de frecuente que se muestre este comportamiento. Vamos a identificar las patologías con mayor índice de prevalencia de esta conducta de simulación. Trastornos, en primer lugar, trastornos por fatiga y dolor crónico, según identifican algunos autores como Santamaría y colaboradores en el 2013, trastornos emocionales y del estado de ánimo, y en tercer lugar, los traumatismos cranoencefálicos. Son los tres principales. Luego hay numerosas categorías de trastornos que también se muestran, pero los más frecuentes, los mayores índices de prevalencia de esta conducta es en estos tres. Bien, lo que también se desprende en relación a la evaluación de diferentes estudios es que en la valoración de este comportamiento se debe emplear un enfoque multimétodo. En general, que se utilice una evaluación de diferentes técnicas para valorar el mismo, y que esa evaluación incluya algún tipo de instrumento o medida específica, y que en nuestro caso, en nuestro entorno, tenemos diferentes instrumentos psicométricos que han mostrado su validez. Contamos con ellos por ser medidas importantes, adaptadas, y que hay que tenerlos en cuenta. Bien, pues, ¿cuáles son estos tipos de instrumentos? Y como indicaba en este trabajo del 2016, pues hago una breve recopilación y clasificación de los instrumentos psicométricos más importantes. Como teníamos previsto nuestro objetivo al inicio de la sesión, tenemos como uno de ellos conocer esta clasificación, y podemos clasificar los instrumentos de valoración de la simulación en función de la información que recojan, y tenemos medidas de cribado o screening, el inventario estructurado de simulación de síntomas, SIMS o TOM, el Test of Memory Malingering para simulación de problemas de memoria de forma específica. Según la información recogida también podemos clasificar medidas de personalidad que incluyen escalas de validez sobre la respuesta que proporciona la persona, como pueden ser el inventario de evaluación de la personalidad PAI y el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Aquí en este apartado tenéis la versión 2, la forma reestructurada, que es la última versión de este cuestionario, y en relación a la información recogida también tenemos las medidas de valoración de intensidad sintomatológica, como es el cuestionario de 90 síntomas revisado, el SCL 90. Bien, pues hemos visto esta clasificación en función de la información recogida, también podemos clasificarlo en forma de aplicación. Hay unos instrumentos que son autoaplicados, la gran mayoría de ellos, como veis en esta clasificación, serían el SIMS, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, PAI y el inventario de 90 síntomas. Mientras que los heteroaplicados, heteroadministrados, serían el test de simulación de problemas de memoria, o TOM. Clasificación de los instrumentos que incluye este estudio que os indicaba al inicio de la lección. Bien,
Algunas características básicas de estos instrumentos, para que tengáis lo mismo, son instrumentos, muchas veces que se han aplicado a otras patologías, en otros ámbitos de la psicología, pues también podéis tener conocimiento de los mismos por el contexto, por ejemplo, de otra asignatura o de otro ámbito aplicado, pero en relación a la simulación también son instrumentos de relevancia. Algunos de ellos, empiezo diciendo esto de forma general, pero ahora que vamos a ver las características tenemos que decir que estos dos, los de cribado o screening, son instrumentos específicamente desarrollados para valorar este comportamiento. Características generales del primero de ellos, del inventario estructurado de simulación de síntomas. Sería una prueba para valorar patrones de exageración de sintomatología psicopatológica y neuropsicológica, compuesto de 75 elementos, de opción de respuesta verdadero o falso, y va a valorar inconsistencia en la sintomatología que el paciente informa sobre deterioro neurológico, trastornos afectivos y amnésicos, sobre sintomatología psicótica y baja inteligencia. Inconsistencia entre los síntomas que refiere y los que usualmente se presentan en estas patologías a nivel real. El test de simulación de problemas de memoria, un test específico de medidas de cribado o screening, que va a valorar la posible simulación. Este va a ser específico de capacidades de memoria, va a ser una prueba que va a evaluar de una forma visual, unas pruebas de memoria visual a la persona, va a constituir o está constituida por diferentes ensayos de aprendizaje y reconocimiento, y son las características más relevantes de esta prueba. Por esa parte, un grupo de medidas de cribado, siguiente grupo de medidas también de uso muy extendido para evaluar este comportamiento. Medidas de personalidad, pero específicamente aquellas que incluyen escalas de validez sobre la respuesta que da la persona. El inventario multifásico de personalidad de Minnesota, dos formas reestructuradas, podemos decir que esta última versión, pero que es una prueba que a nivel clásico, desde sus inicios, desde sus primeros desarrollos, se puede decir que se ha aplicado al ámbito forense, y existe una amplia bibliografía científica desde administraciones del MMPI y el MPI-2 hasta las versiones más recientes como este, a nivel de valoración de la simulación de síntomas. Bien, pues aquí tenemos diferentes escalas de contenido, escalas clínicas, etcétera, y tenemos escalas suplementarias y escalas de validez que nos van a medir de forma general la maximización o minimización de síntomas. La inconsistencia, la infrecuencia de las respuestas también, pero como os digo, esto es un recorrido un poco general. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de escala, tanto del inventario multifásico de personalidad de Minnesota como del siguiente, como el inventario de valoración de la personalidad. Al igual que el inventario multifásico de Minnesota, pues incluye diferentes escalas clínicas de contenido, consideraciones respecto al tratamiento, por ejemplo, y escalas que valoran relaciones interpersonales, además de las escalas que nos interesan para este cometido principalmente, que son las escalas de validez, en el que se evalúa inconsistencia, infrecuencia de determinados síntomas. Bien, a modo de ejemplo, el MMPI, pues un par de escalas de validez, la escala de infrecuencia, que evalúa de forma muy general, os lo estoy comentando, la exageración de un amplio rango de sintomatología, es la información que nos indica si hay un nivel de infrecuencia de síntomas alto o bajo, por ejemplo, la validez de los síntomas, que la información que proporciona sería la exageración de sintomatología por la presencia de una combinación inusual de síntomas que se suelen presentar en determinadas patologías, pues la validez de los síntomas nos va a informar de este aspecto, de la escala del MMPI. Son dos ejemplos. La escala de evaluación de la personalidad o de valoración de la personalidad PAI, dos ejemplos de escalas de validez. Inconsistencia, va a ver cómo es la consistencia de respuesta de la persona ante ítem de contenido similar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de comportamiento a nivel social, etc. Y escala de validez de impresión negativa. Son escalas que nos va a informar de si la persona, por ejemplo, presenta una visión muy desfavorable de sí misma o indicación de una sintomatología infrecuente también. Dos ejemplos para que tengáis algo más claro qué es lo que miden estas diferentes escalas de validez que antes hemos comentado de forma muy general cuando hablábamos de las pruebas. Bien, y por último, una medida, según el tipo de información que nos proporciona, útil para
La valoración de la simulación es la medida de valoración de intensidad de sintomatología psíquica y somática, como la que recoge el cuestionario de 90 síntomas. Medida de intensidad de diferentes manifestaciones psicológicas y psicosomáticas, de forma general una descripción de la prueba, y va a incluir índices generales de severidad, de la intensidad de los diferentes síntomas, que nos van a permitir valorar la intensidad de los mismos en momentos concretos. Las pruebas que se han incluido en este trabajo de investigación y que os comento en esta lección son instrumentos útiles para identificar simulación. ¿Por qué? Porque se han estudiado en diferentes grupos, tanto clínicos como análogos. Clínicos, es decir, personas involucradas en procesos médico-legales y en sujetos control, y análogos en personas que simulan unos determinados síntomas, y se ha visto que son útiles para la diferenciación de estos grupos, de los que simulan, o pacientes simuladores, de los no simuladores. Utilidad práctica también, a nivel práctico derivado de estos hallazgos a nivel empírico, y también utilidad porque se pueden aplicar a nivel clínico y de evaluación, porque son medidas útiles desarrolladas en nuestro entorno y baremadas, que también hace que esa adaptación y con adecuadas propiedades psicométricas pues sean idóneas para aplicarla, entre otros objetivos, con este de medir la conducta de simulación. Y hasta aquí esta lección. Muchas gracias a todos por vuestra atención.